Posgrados Universidad Mayor, especialízate, sé único. Presenta Entrevistas BioBio. Bienvenidos. Hace unos meses, producto de un estudio del año pasado, se ha estado cuestionando lo que es o lo que ha sido la fundación y el origen de Santiago. Ya el año pasado, en un estudio de Rubén Stedberg con el historiador Gonzalo Sotomayor, se planteó que Santiago preexistía a la llegada de los españoles. Y por eso estamos con Alexis para conversar sobre una nueva teoría o una profundización o una complementación de esa teoría. Alexis López, que es investigador de la sección de Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Alexis, Hola, ¿cómo Ezio, estás? muy buenos días, muchas gracias por invitarme. El año pasado conocimos este estudio que plantea que Santiago y el casco histórico de Santiago y en torno a la Plaza de Armas había un centro administrativo importante, Inca, obviamente consolidado y preexistente a la llegada de los españoles. Efectivamente, Rubén Stedberg y Gonzalo Sotomayor. Rubén Stedberg es arqueólogo del Museo de Historia Natural, y Gonzalo Sotomayor publicaron en diciembre del año pasado un trabajo en el boletín del museo que se llama Mapocho Incaico, donde a través de una cantidad importante de documentación y de excavaciones arqueológicas y otras fuentes, llegan a la conclusión de que el centro de Santiago, particularmente el casco histórico y el sector alrededor de la Plaza de Armas, había tenido ocupación previa y construcciones que habían formado un centro administrativo incásico que era el más importante o el centro administrativo que tenían los incas en Chile en esa época. Y cuando Pedro Valdivia llega precisamente a instalarse en ese centro ya existente. Y que por la importancia de ese centro, obviamente, Pedro Valdivia, los españoles sabían que existía. Es decir, ellos no descubrieron este valle virgen, fértil, etcétera, que es lo que se nos ha enseñado, ¿no? En efecto, yo creo que ahí hay dos hechos. El primero es que en la expedición de Almagro, Almagro se queda en Quillota, pero él manda parte importante de su gente a hacer un recorrido hacia la zona sur, llegan hasta el Maule aproximadamente, y por ende deben haber pasado necesariamente por Santiago, o por lo que iba a ser Santiago en ese minuto. Es decir, es imposible Imposible que no hayan hayan pasado porque la ruta era por acá. Y lo segundo, que es concreto, es que en la crónica de Jerónimo Díaz de Vivar hay una frase muy particular donde dice que Valdivia sabía y le dice a los indígenas que él venía a fundar un pueblo donde existía ya un lugar como el Cusco acá en el Valle del Mapocho. Entonces, con esos dos datos yo creo que es más que suficiente para entender de que la expedición de Valdivia no fue una expedición que no contara con antecedentes de qué es lo que ocurría acá en este valle de 4 o 6 años antes de la expedición de Almagro hasta el momento en que él parte. Además, Valdivia estuvo en Cusco al lado de Almagro mucho tiempo y traía a Pedro Gómez de Don Benito, que era su maestre de campo, que había viajado con él y que había viajado también con Almagro, así que estaba absolutamente informado. Y son notables las similitudes entre Santiago y Cusco. No, entre Santiago y Lima en particular, entre ¿Sí? Santiago y Lima, sí, hay similitudes notables, siempre se ha dicho que son dos ciudades hermanas, lo vamos a mirar un momento más, y particularmente la investigación que yo desarrollé las logró relacionar respecto a su orientación, eso lo vamos a conversar supongo, y también el hecho de que la llegada de Valdivia coincide con un periodo que creo que es bien relevante decirlo, muy dramático de la historia prehispánica de Chile, porque Valdivia se enfrenta al llegar al Valle del Mapocho con una verdadera guerra civil que hay acá en desarrollo entre lo que quedaba de la administración del Imperio Incásico, Quilacanta particularmente el gobernador, y Michimalonco, este gran cacique que vivía en la zona de Aconcagua, que junto con su primo Tagnalonco trataban en el fondo de hacerse del poder y del control de todo el valle y de todos los sectores cercanos. Entonces Valdivia se enfrentó con esta situación a la llegada, que fue una de las cosas que lo complicó cuando arribó al valle. Valdivia llega al valle y se instala en primera instancia, y eso es un dato interesante, no cruzando el Mapocho, no en lo que va a ser Santiago finalmente, sino que, o donde estaba el centro administrativo incásico, sino que se instala en el Cerro Blanco.
y permanece en el Cerro Blanco alrededor de noviembre hasta enero, de noviembre de 1540 hasta enero de 1541. Y ese periodo de la llegada de Valdivia lo utiliza básicamente para apaciguar esta situación de guerra civil que estaba desatada acá. Lo comenta Vivar, él dice, divide a su hueste en 4 grupos, un grupo lo deja a cargo de resguardar el campamento y los otros 3 grupos los manda durante 20 días a recorrer todo el valle a caballo para que los indígenas vieran que eran muchos españoles, porque la verdad es que venían muy pocos, 150 aproximadamente. Entonces, solo cuando logra calmar esta situación de guerra y enfrentamiento que hay acá, va una delegación a visitarlo al Cerro Blanco, encabezada por Quilacanta, más otros caciques, y después de eso, Valdivia va a cruzar por primera vez el Mapocho. Y ahí viene el primer dato duro, o el primer dato concreto, que es la fecha cuando sabemos necesariamente que Valdivia cruzó, que es el 13 de diciembre de 1540, la fecha más relevante para la investigación que yo desarrollé. ¿Cómo surge tu investigación? Porque, bueno, ha habido excavaciones, pero ¿cómo enganchas tú sufre eso? de un hecho, o surge, perdón, de un hecho doméstico. El año 2000 yo vivía en el edificio que está al costado de la Municipalidad de Santiago, este edificio alto que tiene los cines abajo, que está en la esquina de 21 de Mayo con Monjita. Sí. Un edificio Modernista, de los años 60. sí. Cuando tú te asomas por el balcón de ese edificio y miras tanto hacia la calle Monjita como a la calle 21 de Mayo, tú te das cuenta que ese edificio tiene un ángulo respecto a las calles. Está desalineado respecto a la cuadrícula de las calles que lo rodean. Entonces, ¿Cómo? Perdón. el edificio no está orientado respecto a las calles de la ciudad. El edificio. El edificio está chueco, por decirlo así. A mí me llamó mucho la atención y estábamos en el balcón un día conversando con el doctor Jorge Vargas Díaz, el director de la sección Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y le digo, mire doctor, asómese al balcón. ¿Qué pasa? Me dice. ¿Se da cuenta que el edificio está chueco? Le digo. Ay, mira, efectivamente, investíguelo, me dice. Y eso fue terrible, porque 12 años me pasé a partir de esa frase investigando el por qué está este edificio chueco. Un día tomé una brújula y la puse en el parqué del departamento, que estaba alineado obviamente con los muros y por ende con el edificio entero, y resultó que era el edificio el que estaba orientado norte-sur, magnético en este caso, y por ende era la calle o las calles del casco histórico las que no estaban orientadas. Y como todos los santiaguinos sabemos que Santiago está más o menos orientado norte-sur, nadie se lo pregunta mucho, pero la verdad es que las calles de nuestro casco histórico están desorientadas en unos 6 grados más o menos 1, 5 o 6 grados respecto del norte geográfico. Hay una desviación de la ciudad respecto del norte, es decir, la ciudad está desorientada. Esa fue la primera constatación de la investigación y por ende yo me pregunté inmediatamente cómo fue que se equivocaron en 6 grados, porque 6 grados no es una medida menor para orientar una ciudad. Y a partir de eso se desarrolló la investigación, de esa mera y simple cuestión casi trivial de mirar por el balcón y decir, oh, esto está chueco. Claro, que en caso de un edificio es una complicación. Es una complicación porque van cambiando las medidas respecto a la calle, etcétera. Es decir, normalmente lo que se hace es tomar la calle como referencia y en base a eso se construye todo muy ortogonal. Nosotros tenemos una arquitectura absolutamente cartesiana, por así decirlo. Por eso llama tanto la atención y cualquier persona que pase al costado de ese edificio y mire cómo se abre en relación a la municipalidad que está al lado, caminando por 21 de Mayo hacia el norte, se da cuenta que hay un ángulo en el edificio y es extraño, ¿por qué está chueco? Ahora, ¿por qué está chueco? Buena pregunta. Esta pregunta fue la primera, la idea de que era en realidad el casco histórico y las calles y la orientación de Santiago Centro, el que estaba desviado respecto al norte, fue lo primero que empecé a investigar. Entonces me fui con brújulas a medir los edificios más antiguos. Me metí a la catedral, me metí a las iglesias más antiguas y efectivamente esa era la orientación que tenía, la desorientación que tenía. Y a partir de eso me surgió una segunda pregunta, que fue la pregunta de, esta ciudad se construyó a partir de un punto central, un nodo que es la Plaza de Armas. Entonces yo quise saber más de la Plaza de Armas y cuando me metí en ese tema me di cuenta que, a diferencia de lo que uno podría creer, la Plaza de Armas no está situada en el centro de lo que es el área geográfica que tenía Valdivia disponible al momento de fundar la ciudad. Esta área geográfica que la he denominado la isla de Santiago, que está formada por este triángulo que se forma entre lo que hoy día es la Alameda, el costado, el río Mapocho y Avenida Brasil, que era en la época de la conquista se llamó la Quebrada de Saravia porque ahí efectivamente había una quebrada, era un lugar por donde desaguaba parte del río en las crecidas. Entonces en ese triángulo la Plaza de Armas no se ubica en un sector central. Que de hecho
siempre ha llamado la atención el hecho de que efectivamente la Plaza de Armas está mucho más cerca del Mapocho que de la Alameda, cosa que obviamente no calza con los ideales renacentistas, ni menos con la racionalidad militar romana, que finalmente son los antecedentes de la ciudad española de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí, Es del decir, continente. que es la cuadrícula, que muchas veces era 8x8 manzanas, pero donde claramente estaba la plaza al medio. Y aquí los ríos pueden haber afectado en términos del triángulo, pero no la plaza. En efecto, es bien interesante constatar lo que dice. Fue la primera cosa que yo verifiqué. El hecho de que la plaza no estuviera situada en el centro me llamó más la atención todavía. Aparte de la desorientación, porque eran dos errores. O sea, la ciudad está desorientada y la ciudad está descentrada. ¿Y cómo es posible que con el conocimiento que tenía Valdivia y de su ayudante, el alarife Pedro de Gamboa, este error fuera tan manifiesto? Tú revisas todas las demás ciudades hechas en ortogonales de Chile, que se fundaron posteriormente, y en toda la plaza efectivamente queda el área céntrica. Habitualmente hacían 7 cuadras o 7 manzanas para dejar la plaza al medio, y cuando eran 8, la última hilera de manzanas era el ejido, estaba afuera, no había construcciones. Siempre para que la plaza quedara al centro. Y en este caso no se cumplía porque la plaza se encuentra más hacia el norte y más hacia el oriente, de donde está el punto central. Y peor aún si queremos señalar de que el triángulo pequeño que hoy día forma el barrio de Las Tarrias nunca fue habitado, porque ese era un lugar donde el río habitualmente tiraba piedra. Lo primero que hubo ahí fueron unas viñas. Entonces la ciudad en realidad comenzaba por el borde poniente del Cerro Santa Lucía, no más. Las excavaciones que se hicieron cuando se construyó el estacionamiento subterráneo de Santa Lucía arrojaron que hay restos prehispánicos por ese sector, pero no al otro lado. Y por otra parte, cuando miran los planos del desarrollo de las ciudades de los más antiguos, la ciudad siempre fue creciendo hacia donde era naturalmente el espacio disponible, que era hacia Avenida Brasil. Exacto. Y por ende la plaza siempre quedó con este descentramiento. Cuando llegué a esta pregunta de por qué la plaza no está en el centro, es donde empezó a hacerse la luz, digamos, respecto a cómo había sido esta ciudad antes. Quiero comentar también que la investigación de Rubén yo no la conocía, y de hecho nadie la conocía hasta el año pasado. Sí, claro. Entonces yo no tenía el dato de que... Hasta finales del año pasado. Hasta finales del año pasado. Yo no tenía el dato a inicios del siglo XXI, del año 2000 para acá, de que hubiera habido un asentamiento previo incásico. Se sabía que había lugares incas, por ejemplo, los paredones los incas que están mencionados desde siempre, pero no un centro administrativo. La pregunta terminó transformándose: ¿por qué la plaza está donde está? Eso fue la cosa central. Y aproximadamente el año 2002 se produjo una cierta revelación, diría yo, porque empecé a investigar cómo se fundaban las ciudades y apareció este instrumento como el instrumento básico que tenemos acá, un ejemplo moderno obviamente, que es el gomón, que es esta vara que lo que hace básicamente, puede ser una vara, en este caso un fierrito o incluso un lápiz, cualquier cosa que proyecte una sombra. Y lo que te permite hacer es medir el ángulo de la sombra de la salida del sol, que estamos viendo acá hay 2 luces o 3, pero acá se nota una de las sombras bastante bien. Ese ángulo permite establecer, y siempre se utilizó así desde la época romana y antes incluso, muchísimo. Los griegos. Y antes de los griegos, los persas, es un conocimiento ancestral relativamente. Te permite establecer, utilizando la salida y la puesta del sol, una línea que corre de este a oeste, que los romanos llamaron el decumanus, viene de duodecimanus, o 12 horas del día, que es la línea de oriente a poniente, y sobre esa línea tú construyes en 90 grados la línea norte-sur, que se llama el cardo, donde viene hasta el día de hoy el nombre de los puntos cardinales. Con eso se alineaban las ciudades. Y como yo empecé a investigar el uso del gomón, yo dije, es posible que, porque aquí en Santiago tenemos cordillera a los dos lados, el sol sale por ende un poquito más tarde y se pone un poquito más temprano, o se oculta la luz, haya quedado esta desviación. Y Valdivia señalé que había estado cruzando el río el 13 de diciembre de 1540, porque sabemos que ese día subió al Cerro Santa Lucía, el famoso cuadro Pedro Lira de la Fundación de Santiago. Y ese día miró desde arriba del cerro el lugar donde se iba a emplazar la ciudad. Y como ya sabemos que había el centro inclásico, él tuvo que haber visto cómo estaba hecho este centro inclásico en ese minuto. Y a partir de allí va a trazar la ciudad hasta enero aproximadamente, y en febrero ya vienen los hechos de la fundación. Hay que decir además que hay varias fechas de fundación de Santiago. Finalmente, en algún instante yo dije, voy a medir la salida del sol
y esto fue el 21 de diciembre del año 2002. Lo hice de la azotea, del balcón del departamento, que me permitía hacerlo, y me amanecí ese día y en la mañana teníamos un gomón puesto y yo medí el ángulo de la sombra que proyectaba el gomón. Y como el ángulo me dio una cierta dirección, por decirlo así, yo simplemente dije, pues qué curioso, dije. Y aquí vino el descubrimiento. Este es el descubrimiento en realidad. Este ángulo significaba que la sombra o la salida del sol, visto desde la Plaza de Armas, se producía por la cumbre de Santa Lucía y en el abanico, el lugar por donde sale un poquito más al sur de la cumbre del Punta de Damas. Entonces hay un alineamiento de la Plaza de Armas respecto a la salida del sol, el solsticio de verano. Es decir, ¿es una fundación o es una ciudad solar? Absolutamente. La plaza está, entre comillas, descentrada porque la plaza es un centro astronómico. Finalmente yo dije, ok, pero esto me da una pura línea. Sí. Y una pura línea significa que la plaza pudo haber estado corrida un poco más hacia el poniente o un poco más hacia el oriente. Sí, claro. Algo tiene que intersectar. Obviamente. Esta línea. En esa línea podría haber Claro, estado... podría estar la plaza en cualquiera de las manzanas hacia allá o hacia acá. Entonces, ¿por qué Y está obviamente justo lo acá? lógico era que estuviera más cerca, O más centrado. Más digamos. centrado. O más, no sé, en realidad se hubiera arrancado del centro, pero lo interesante fue que cuando yo dije, ok, acá falta una línea que intersecte, de repente dije, ¿y qué pasa con el solsticio ahora de invierno, en junio? Y claro, en junio sale el sol, visto desde la Plaza de Armas, en la intersección del perfil que forma el Cerro San Cristóbal versus la cumbre del Cerro El Plomo, el Litoria, hacia acá. Entonces el sol sale por este punto y ahí se proyecta la segunda línea que intersecta con la anterior y fija el punto central de la Plaza de Armas. Ninguna otra manzana del centro cumple esa característica y por ende la Plaza de Armas desde siempre ha sido, más bien, un centro astronómico, un centro de observación que permitía a las personas que se paraban ahí y tenían un gomón o simplemente a simple vista, darse cuenta cuándo empezaba y terminaba el año con los dos eventos solares más importantes que lo marcan. Es decir, la Plaza de Armas está diseñada o digamos está emplazada justo en la intersección de los dos solsticios. De los dos solsticios, exactamente. Y en el fondo actúa como una especie de reloj solar. Ahora, llegado a ese punto, y todavía sin saber que esto había sido ese centro incásico, yo por supuesto me pregunté el Cerro Santa Lucía. Eso es crítico, porque de lo que se trata obviamente es que entre donde estás parado tú y el lugar donde quieres mirar, donde va a salir el sol, tiene que haber un punto intermedio que te permita, que te permita fijar el punto por donde sale. Y para lo que servía el Cerro Santa Lucía en la práctica era para eso. Era el punto de referencia intermedio. Era el gomón en el fondo para poder mirar, el sol sale por ahí en esa fecha. Y mientras el sol no salga por ahí, es que todavía no se cumple la fecha en cuestión. Y cuando uno se mete a revisar la historia del Cerro Santa Lucía, y aquí vino la segunda constatación interesante, se da cuenta que este cerro siempre fue un cerro sagrado. Siempre lo fue para todas las culturas, incluso pre-incas, porque del cerro, muy probablemente, casi tenemos certeza plena, se extrajeron en la época en que Benjamín Vicuña Maquena diseñó el paseo, dos rocas o dos esculturas líticas que hoy día están empotradas en la pared de la casa de Vicuña Maquena. Lo que es la biblioteca. Exacto, lo que es la biblioteca actual, donde está el Museo Benjamín Vicuña Maquena, en la calle Vicuña Maquena. Eso es lo que quedó de la casa después del incendio. Exactamente, lo que quedó, y justamente quedó eso, y estas dos grandes piedras están empotradas y son de más o menos 1,5 metros de diámetro aproximadamente. Una de ellas es una piedra tacita, estas piedras que son horadadas, una piedra tacita que tiene 3 hoyos, y la otra es un plano lítico muy sofisticado, con muy buena factura, que es netamente inca. La piedra tacita retrotrae o permite establecer una fecha de ocupación del área, incluso hasta el arcaico. El arcaico es un periodo que puede llegar hasta 10.000 años antes de Cristo, tranquilamente. Y sin ponerle tan lejana fecha, uno podría decir con toda tranquilidad, y después hay datos que lo corroboran, que el área de la Plaza de Armas y el Cerro Santa Lucía tuvo ocupación humana al menos hace 2.000 años atrás. ¿Por qué sabemos? Porque cuando se hicieron las excavaciones en la plaza para la construcción de la línea 5 del metro, justamente en la esquina de 21 de Mayo con Monjita, a unos 4 metros de profundidad, se encontró la tumba de un niñito del periodo alfarero temprano, que está datado entre alrededor de 200 años antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo, en ese rango.
y en el sector frente al Museo Histórico Nacional, por calle Catedral Monjita, aparecieron restos del mismo periodo, por lo cual había ocupación del área de la plaza entre 200 y 900 años atrás, 200 años antes de Cristo y 900 años después de Cristo. Uno puede poner la fecha que quiera, yo... Lo que son 600 años, Claro. 700 años antes de que llegaran los españoles. Absolutamente, y antes que llegaran los incas. Ahora, si la plaza... Porque también hay en este momento hay un pequeño debate sobre cuándo llegan los incas. Sí, no un pequeño debate, un súper importante debate. Yo diría que de lo más interesante que está haciendo Rubén Esteber en la investigación es que hoy día tenemos la posibilidad de datar cronológicamente por diversas técnicas los artefactos que se están encontrando. Entonces, siempre se ha dicho que los incas llegaron en una fecha cercana a 1400 y varía, pero la verdad es que parece que todos los registros que se están encontrando indican que por lo menos esto ocurrió 70 años antes de la fecha que se ha establecido normalmente, y por otra parte que no fue una ocupación en su primera instancia de carácter militar, que es muy, muy importante. Esto habría sido un intercambio comercial primero, que después derivó en el envío de fuerzas militares y todo lo demás. Pero aún así, independiente de si se corrobora que los incas en vez de llegar en 1400 llegaron en 1300, las excavaciones producto del metro y esta tumba, este niño y los otros elementos indicarían que ahí hubo ocupación por lo menos 400 años antes, si es que no mucho más. Sí, yo creo que mucho más. Yo creo que es mucho más, y he planteado en la investigación de que Santiago fue capital mucho tiempo antes de serlo, en forma oficial o en forma histórica, esto es escrita, porque hay que analizar cómo era el Valle del Mapocho antes de la llegada de los españoles y antes de la llegada de los incas incluso. Y nosotros tenemos una visión del Valle del Mapocho que hoy día cuesta mucho entender cómo era geográficamente en ese periodo tan hoy día lejano. La verdad es que primero la isla de Santiago era más estrecha de lo que hoy día es, porque la calle Rosas y la calle San Pablo eran brazos secos del río que cada vez que había inundación se llenaban con agua. Por lo cual eran lugares no habitables, lo que te dice además que la plaza estaba muy cerca de San Pablo, hasta 2 cuadras. ¿Ya? O de Rosas, 2 cuadras, sí, nada. 2 cuadras, ¿ya? 2 cuadras. El que hubiese estado ahí, si uno quiere sacar a los incas del juego, indica que la gente que ocupó el área previamente a los incas, lo ocupó porque el río estaba muy cerca. Y eso era muy importante en una época donde las técnicas de agricultura eran incipientes y no habían canales de regadío, entonces el agua era crítica. Siempre ha sido un problema hasta el día de hoy, es un problema el tema de la irrigación del Valle del Mapocho, siempre lo fue. El Valle del Mapocho estaba ocupado en aquellas áreas en que había agua disponible, no estaba ocupado todo el sector que hoy día ocupa el Gran Santiago, porque eran muchas áreas donde no llegaba el agua y la gente no podía vivir simplemente. Entonces, este sector de la isla de Santiago tiene una segunda característica, que es que la elevación promedio en que se encuentra, que además está justo en el centro del valle, es mayor a todo el sector alrededor, por lo cual es la isla o el sector más alto que queda en caso de inundación. Y por supuesto tiene al Cerro Santa Lucía, que es el lugar donde tú puedes arrancar si es que la cosa se inunda de verdad. Cuando empecé a reflexionar respecto a esto, debo decir además que el Mapocho que nosotros hoy día conocemos y que seguimos hacia el sur no era el Mapocho de la época. El Mapocho de la época bajaba por lo que hoy día es la calle Mapocho o avenida Mapocho, que pasa hacia el poniente, al costado sur del cerro Navia, que en la época de los españoles se llamaba La Huaca. ¿Por qué le llamaban La Huaca? Porque era un adoratorio también, un centro religioso, que era inca en ese minuto, pero que seguramente fue, antes de los incas, también un centro religioso. Y hubo una crecida tan grande, tan gigantesca, que inundó Santiago por lo menos con 1,5 metros de agua, dejó una cantidad de sedimentos muy importante, y ese año el río Mapocho cambió de curso y se corrió unas 30 cuadras al norte del Cerro Navia o La Huaca y va por el curso que hay actualmente. El Mapocho desembocaba a la llegada de los españoles en lo que hoy día se llama la Laguna de Pudahuel, que va a ser un parque inundable. Exacto, están haciendo un parque inundable en Pudahuel, esperamos que lo hagan, que está a unos 4 o 5 metros más abajo del nivel de la calle y que desemboca finalmente, se une con el Mapocho a la altura de Américo Vespucio, ¿no? En ese sector. Sí, claro. Ese era el río Mapocho en la época. Y el río además siempre fue un problema. Sí, claro. Valdivia, cuando llega, cuenta que 2 años de estar en Santiago ya instalado, hubo un invierno tan grande que él dice, creíamos que nos íbamos a ahogar. Cada 30 o 40 años el Mapocho se salía y hay una constatación ya
científica de que desde la conquista de 1540 a la fecha, el río Mapocho por lo menos 30 veces se ha salido de su cauce inundando la ciudad, y las últimas no son hace mucho tiempo, recordamos esas imágenes de los Del autos año- cayendo Sí, en la al década de río. los En los 80, 80. no me acuerdo cuándo fue, 82, 87, 80, no, yo previo, creo, no, o previo. 84, por ahí. Pero el Mapocho siempre Sí. fue un río bastante indomable, desde siempre. Yo pensando en esto, analicé el segundo gran problema, que era el nombre del tradicional que se le da al Cerro Santa Lucía en términos de su nombre indígena. Y siempre decían el Cerro Huelén. De chico, ¿ah? Sí, Yo te claro. cuento de cuando leía de chico la historia de Sí. Chile, yo decía, pero ¿por qué le dicen al Huelén. Cerro Huelén el Cerro del Dolor? Porque esa es la traducción habitual, o el Cerro Maldito. Me llama mucho la atención porque este era un cerro tan importante. Vamos a contar un poquito de cómo se formó el cerro. Que le hubieran dicho el Cerro del Dolor o el cerro Maldito, y además hubiese un cacique que se llamaba Huelén Huala. Que es el pato, Huala es un tipo de pato, el pato maldito o el pato doloroso no me hacía ningún Muy sentido, claro, es muy muy claro. raro. No, además que el cerro claramente era sagrado, pero además era la protección frente a los dos brazos del río, Exactamente. era lo que podía evitar en términos de defensa, en términos de protección si había inundación, etcétera. Es decir, el cerro ¿Qué tenía de Santa Lucía, maldito la eso? verdad es que es muy importante. Muy en la ciudad. importante, absolutamente. Entonces, ¿qué tenía de doloroso o qué tenía maldito? Sí. De repente, yo me puse a revisar, ¿y quién le dijo? ¿Quién hizo la traducción de Huelén por maldito? Es Vicuña Maquena. Pero Vicuña Maquena dice que él cree que el cerro significaba lugar del dolor, ¿verdad? Porque tanto dolor que ha causado, etcétera. La verdad es que Vicuña Maquena inventó la traducción. Entonces le hemos Claro. dicho al Cerro Huelén, el Cerro del Dolor o el Cerro Maldito mucho tiempo, sin saber de dónde salió la traducción. Y por otra parte, de repente dije, ¿y Huelén qué significa en términos entonces estrictos en mapudungun? Bueno, yo estoy casado con una mapuche, entonces hablé con sus parientes, entremos con su tía y le pregunto un día, a ver tía, cuénteme, ¿qué significa Huelén? No, me dice, esa no es palabra mapudungun. ¿Cómo? No es palabra mapudungun Huelén. ¿En serio, en serio? Y yo me quedé de una pieza, pues, sí, toda la vida. Sí, claro. Entonces empecé a revisar los diccionarios, los primeros diccionarios castellano mapudungun, y en ninguno aparece Aparece Huelén. la palabra Huelén. No existe. No es palabra mapuche. Que es muy extraño si nombraba algo tan importante. Exactamente. Entonces yo dije, ¿qué posibilidad hay de que digamos Huelén porque es una mala traducción o porque Sí, claro. se perdió el significado original? Y de repente me fijo en esta idea del cerro puesto donde está, rodeado por el río con el agua, y converso con Ruperto Vargas Díaz, el hermano del doctor Jorge Vargas de la Sociedad, que es antropólogo. Y él ha trabajado mucho en Isla de Pascua y también con los mapuches. De hecho, en Villarrica tiene su casa. Y él me dice, no, lo que pasa es que ese es un cerro tentén. ¿Cómo esto? Esto es un cerro tentén. ¿Qué son los cerros tentén? Bueno, los cerros tentén son cerros sagrados para el mapuche hasta el día de hoy. Y en cada lugar donde había ocupación mapuche, siempre había un cerrito que era el más cercano, que se denominaba Cerro Tentén por el viejo mito del diluvio mapuche, la lucha entre las dos serpientes, la serpiente Sí, de claro. agua Caicay y la serpiente de tierra Tentén. Tentén. ¿Ya? Entonces los mapuches se salvan porque Tentén le dice que se suban a un cerro y ella eleva el cerro mientras Caicay inunda. Y de ahí es el mito fundacional mapuche. Sí, claro. Este es un cerro Tentén, me dice. Y yo empecé a pensar entonces en el nombre. Bueno, el nombre tiene que haber sido Huetén o Huentén. ¿Ya? Huetén sería el nuevo cerro Tentén. Y Sí, claro. Huentén es lo alto, lo elevado. O sea, Sí, claro. cae mucho más, calza mucho mejor y además es el sentido simbólico y funcional del cerro. Este es un cerro que es una cabeza de serpiente Sí, claro. que está rodeado por esta serpiente de agua que es el río Mapocho. Si sumas eso al hecho de que estaban las dos piedras ceremoniales, la piedra tacita junto con este plano lítico incásico, el cerro siempre fue un cerro sagrado. Y si por último se agrega el hecho de que el marcador respecto al lugar donde Sí. está la plaza de armas, entonces efectivamente era el cerro más importante de todo el valle. Y debo decir también, como último dato, de que el cerro además es el único cerro de toda la cuenca de Santiago que cerca de su cumbre, lo pueden ver cualquier persona que suba hasta el día de hoy, tiene evidencias de ser un volcán. El Cerro Santa Lucía es Sí. un volcán que no estalló, digamos, porque arriba tiene unas columnas de basalto volcánico muy características, Sí. son hexágonos, Que son- que muestran que es el único cerro con este tipo de rocas en todo el valle. Sí, es decir, si hay algo que caracteriza, es decir, si hay otra cosa que caracteriza al Cerro Santa Lucía son precisamente la particularidad de esa De esas rocas. de esas rocas, De esas que- rocas.
que son muy extrañas, que uno no, es decir, que uno no ve en ningún lado casi. Como creo que después podemos poner la imagen, pero esto es A cualquier ver. persona que suba al cerro lo puede ver. Sintetizando, Santiago se habría fundado muchísimo antes, incluso antes que los incas, Así es. que es una ciudad, digamos, sí, sagrada, o con una fundación básicamente basada en lo solar, Exactamente. que para la cultura prehispánica era algo religioso, ¿no? Es decir, Sagrado, funcional, funcional y religioso. funcional y religioso, Sí, a la vez. y que además el nombre del cerro no sería Huelén, No sería Huelén. Como el sino que cerro, habría que investigar el nombre mapuche del cerro, porque seguramente había varios nombres más. como yo planteo, previos. puede ser Huentén o Huetén, y puede que digamos Huelén porque los quechuas, los incas, tomaran la palabra y ellos empezaron a pronunciar la Huelén y quedar así. Puede ser. También puede Es ser. una posibilidad. Eso queda abierto a los lingüistas. Ahora, lo concreto de la investigación, el dato duro, digamos, es que este fenómeno de que la plaza de armas está alineada respecto al Cerro Santa Lucía y la salida del sol en el solsticio de verano y respecto a la ladera del San Cristóbal y el cordón del plomo en el solsticio de invierno es un hecho físico innegable. O sea, estuvimos el viernes pasado, que fue solsticio, junto con un equipo del Museo Vicuña Maquena, de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, del Grupo Symposium, justamente arriba de la azotea del edificio Philips, midiendo la salida del sol y solsticio. Lo mismo vamos a hacer. Yo ya lo hice, esto es solamente para constatarlo y documentarlo, en el equinoccio, en septiembre, y después nuevamente el solsticio de verano. El dato más interesante es que si tú subes a la Torre Norte de la Catedral de Santiago el 21 de diciembre en la mañana, al amanecer, justo se produce una ventana entre los edificios que tú puedes ver la cumbre de Santa Lucía y justo ves atrás el abanico por donde sale el sol, así que eso es la forma de verlo ese día sin lugar a duda. Para concluir en términos de la investigación, resolvimos entonces el primer problema, que era el problema de la posición de la Plaza de Armas. La verdad es que la Plaza de Armas no está descentrada, es un centro astronómico, es un reloj, tiene un sentido sagrado y ceremonial desde quizás cuándo. Esto no es posible adjudicárselo a los incas, no es posible. ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo de observación. Sí, claro. En un mismo lugar, el darse cuenta de estas alineaciones astronómicas. Entonces, muy probablemente el área de la plaza siempre fue un área sagrada porque todos los 21 de diciembre, todas las fechas del solsticio, la sombra del Cerro Santa Lucía, que era más grande en esa época, se proyectaba además más hacia el norte porque en la compañía de bomberos número 1, Sí. que está un poquito más acá de donde está la fuente de Neptuno, adentro de la compañía de bomberos, hay una roca enorme del cerro, que es de basalto también. Y se construyó el patio de la bomba sobre la roca, está en un segundo piso y tiene una pequeña pileta. El cerro era más largo entonces. Entonces más frenaba las embestidas del río. Y el hecho de que la plaza se encuentre en el lugar que se encuentra hace que tengamos necesariamente que mirar el desarrollo de nuestra ciudad y el por qué estamos viviendo acá de una forma totalmente distinta, necesariamente. Y que la ocupación del área de Santiago es mucho más antigua de lo que nosotros habíamos pensado, por lo menos 2000 años, a mi juicio, y que siempre tuvo este carácter sagrado y ceremonial. Por algo los incas se instalan aquí con este centro administrativo posteriormente, y por algo Valdivia, y este es el dato como para concluir, que sube el 13 de diciembre, a mí me da vuelta esta fecha, día de Santa Lucía, al cerro, y le da el nombre de Santa Lucía, determina que la ciudad se va a fundar en el fondo siguiendo las mismas líneas por las cuales ya estaba trazado el centro incásico. Él se superpone nomás, pero no demuele lo que hay preexistente, no traza nuevas calles, sigue la calle Puente Paseo Ahumada, que ya existía, sigue la calle Catedral Monjitas, que ya Puente existía. Ahumada era el camino inca. Ese era el camino, exactamente la entrada de Santiago, el camino Inca. Entonces, él sigue estas coordenadas con un criterio, yo diría, extraordinario, porque él, uno dice, Un pragmatismo. un pragmatismo impresionante. 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 Pero me resonaba esta cosa de Santa Lucía y del 13 de diciembre de 1540. Yo quise saber quién es Santa Lucía. Una santa, la Santa Lucía de Siracusa, que el año 300 y algo fue torturada y asesinada por los romanos. No era todavía la Roma católica o cristiana. Y le quitaron los ojos. Entonces, cuando aparece Santa Lucía en las imágenes, aparece con un platito con sus ojos ahí en el plato. Su nombre significa la portadora de la luz o la que trae la luz. Me hacía ruido esto de la luz, el solsticio, Sí. qué sé yo. Y de repente dije, bueno, ¿qué fecha? El 13 de diciembre de 1540.
Ah, pero eso es calendario juliano. Eso es calendario previo a la reforma gregoriana del calendario, que es posterior, 1582, donde al calendario se sumaron 10 días y para ajustarlo, porque ya se había corrido el calendario. Bueno, el 13 de diciembre de 1540 era el solsticio de verano. Por eso se celebraba el día de Santa Lucía, la que porta la luz. Y hay unos refranes en España hasta el día de hoy que dice Santa Lucía cuando la noche es más corta y más largo el día, porque allá al revés. Sí, claro. ¿Ah? Así que todos estos hechos terminan por constatar lo que te acabo de decir. Valdivia viene, es invitado probablemente por Quilacanta esa fecha, ¿ah?, a subir al cerro porque era importante para ellos, probablemente con caciques mapuche, picunches que estaban acá. Vamos a mirar al cerro y vamos y le contamos o le hacemos darse cuenta por qué está esto puesto ahí, por qué está la plaza donde está. Y Valdivia entiende todo esto, es él quien traza la ciudad, ayudado por el Alarife Gamboa. El Alarife no tenía como función el trazado de la ciudad, Valdivia sí tenía los conocimientos para el trazado. Y el trazado se hace entre diciembre del 40 y enero del 41. Tenían que tener diseñado la ciudad previo al reparto solares. Y finalmente se establece Santiago sobre este poblado o centro administrativo incásico. Valdivia ocupa la que había sido la casa del gobernador Quilacanta, que es el mismo lugar donde está el correo hasta el día de hoy. Fue siempre la casa de Valdivia, porque ese era el tambo incásico, la casa más importante. La catedral se instala donde había una huaca, el adoratorio, por eso se encuentra la catedral en esa esquina, y la plaza y las calles alrededor se trazan siguiendo la orientación incásica, previa. Yo cuando llegué ahí, a la orientación, porque todavía no lo respondo eso, empecé a pensar, bueno, ¿y si no ocuparon el gomón? Porque efectivamente no te sirve para establecer estos 6 grados de diferencia. ¿Cómo lo hicieron? Y de repente dije, ¿qué otra figura pudieron haber aplicado para hacer el trazado? Y bastaba con una línea, que es la línea de la salida del sol en solsticio de verano por el Santa Lucía proyectándose a la plaza, junto con la Vésica Piscis, que no la puedo mostrar en este minuto, que son dos círculos unidos, la Vésica Piscis, para establecer estos 6 grados de diferencia. Y yo dije, fantástico. Con esto se puede, es decir, con una pura línea, con un puro vector, un azimut único que se puede hacer el trazado ocupando esta figura geométrica de la Vésica Piscis. Y de repente digo, a ver, vamos a mirar Lima. Como partimos hablando de Lima. Y Lima también fue, ahí está totalmente documentado, establecida sobre el pueblo de Taulichusco, que era el cacique que había en Cásico ahí, previamente, y se construye a la pata. O sea, la plaza de armas ocupa el sector de la plaza, la casa de Taulichusco es la casa del gobernador, y las huacas o centros ceremoniales son las actuales iglesias del casco histórico de Lima. Aplico la Vésica Piscis a Lima, que tiene 12 grados de ángulo, y me da exactamente lo mismo. Yo eso todavía lo estoy trabajando y estudiando, así que no puedo decir que sea así exactamente, pero hay una constatación, lo están viendo en Caracas también, de que hay esta figura, algo tiene de importancia respecto a la orientación de estas ciudades prehispánicas. Bueno, Alex, yo creo que es muy importante esta investigación, es decir, la investigación de Rubén y la tuya, que yo creo que amplía muchísimo más la frontera y que finalmente nos hace bastante más. Es decir, nos cambia un poco la identidad, nos cambia las raíces, nos cambia el sentido, de Santiago, de nuestra capital, lo que no es nada menor. Yo creo que Chile ha perdido un poco la orientación en las últimas décadas o el último siglo, no lo sé, que tenemos que reconectarnos con nuestro origen, y nuestro origen no empiezan, se dice Chile cumplió 200 años. No, si Chile no ha cumplido 200 años, por lo menos cumplió ya 500, y si quiero retrotraer hasta la época de la fundación o de la primera ocupación de lo que va a ser nuestra capital, Santiago, tiene como 2000 años. Es decir, Santiago tiene 2000 años. Entonces, hay que reconciliarnos con este largo, gran pasado. Recordemos además que está Monteverde en el sur, en Puerto Montt, 14, 18 mil años de antigüedad, claro, de ocupación de nuestro territorio por grupos humanos que han desarrollado su vida capa tras capa, tras capa, hasta llegar a nosotros. Entonces, hoy día la gente camina todos los días, 1 millón de personas por el Paseo Humá, la Plaza de Armas, todo el sector céntrico, y pese a que está lleno de letreros que le dicen los nombres de las calles, la gente no sabe dónde está parada porque no sabe cómo está orientada la ciudad. Bueno, la investigación lo que entrega es una nueva forma de entender dónde estamos parados, de dónde venimos, y muy, creo, importante hacia dónde podemos ir. Bueno, muchas gracias, Alexis, y esperamos contar de nuevo contigo cuando vengan las nuevas mediciones. Vengan las nuevas mediciones y cuando tu investigación sea un libro. Un libro publicado en diciembre, esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Posgrados Universidad Mayor, especialízate, sé único. Presentó Entrevistas Bio Bio.